Cuando era niño a veces me preguntaba, ¿cómo sería el mundo en el tiempo del fin? ¿Cómo sería la sociedad? ¿Sería una sociedad perdida en el pecado? ¿Cómo serían los hombres? ¿Y los niños? ¿Reinaría la confusión? ¿El egoísmo? ¿La maldad? ¿Viviremos todos bajo algún tipo de control? ¿Sabremos el tiempo en que estamos viviendo? ¿O estaremos todos inmersos en un gigantesco engaño? Pero ahora ya no pienso como niño. Yo sé que, aunque pareciera que hoy la confusión ha llegado a apoderarse de todo y de todos, sé que en la Biblia puedo encontrar luz. Luz para vivir con esperanza, para vivir con confianza. Porque aunque todos ya estamos aceptando la idea de que estamos acercándonos al fin, muchos no podemos entender ni darle un sentido a los sucesos que nos rodean. Pero para quienes conocemos a nuestro Dios y escuchamos su palabra, sabemos la verdad y entendemos que lo que la humanidad está viviendo son tiempos solemnes y eventos profetizados desde la antigüedad, y toda la confusión se desvanece por completo, dejando frente a nuestros pies un camino de vida eterna. Bienvenidos a mi canal Verdad Victoriosa. Hoy vamos a abordar un asunto que es nada menos que el cumplimiento de una importante profecía, una situación muy particular que está ocurriendo en este mismísimo tiempo y enfrente a nuestros ojos. Un fenómeno que tiene al mundo entero en una gran expectativa, no por su trasfondo profético, sino por su gran envergadura geopolítica, algo que se empieza a ver como el principio de un gran cambio de dirección en la nación de los Estados Unidos de América, y en manos de Donald Trump, un mandatario del cual no se llega finalmente a saber en qué dirección terminará girando el timón de su nación. Para muchos un peligroso dictador, aunque para muchísimos otros, un hombre que efectiva y resueltamente arremete contra todo aquello que aqueja a su nación y al planeta entero. Pero ¿qué tan grande es todo este asunto? ¿Qué parte tiene este drama en medio de los complejos elementos de este tiempo del fin? ¿Cuál es la dirección que tomarán los acontecimientos? ¿Habla de esto la Biblia? Hoy vamos a encontrar todo este asunto perfectamente descrito en el libro de Apocalipsis con sorprendente detalle. Y nos daremos cuenta de manera cabal de la gran importancia que estos tiempos revisten para la humanidad y qué tan cerca estamos en el cronograma profético a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros ya hemos aprendido lo que es la dialéctica, esta maniobra empleada por Satanás y sus agencias humanas para avanzar sus agendas por todo el mundo, de la cual hablamos en el video que presenté en marzo del año pasado, donde analizamos al presidente Donald Trump en su papel de policía bueno, y lo comparamos con el actuar del emperador romano Constantino el Grande en el siglo IV de nuestra era, quien se presentó como una gran solución a la persecución que en aquel entonces diezmaba terriblemente a la iglesia cristiana. Y logramos trazar varios paralelos entre los eventos de aquella dialéctica con la que estamos viviendo en el tiempo presente. Y aquí estamos ahora, increíblemente, presenciando el preciso momento de lo que pareciera ser el surgimiento de la bestia que sube de la tierra. Impresionante, aquel gran momento histórico profético de acercamiento entre las dos bestias de Apocalipsis 13, y que terminará llevando a la nación de los Estados Unidos de América, de una nación constitucional, a una tiranía, y que llevará al mundo entero a adoptar la marca de autoridad del papado romano en oposición a la ley de Dios, la ley de descanso en domingo, evento que la Biblia llama la marca de la bestia. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, estamos acá tratando de entender esta situación, este tiempo difícil que se avecina y que ya estamos viviendo. Estamos acá contentos sabiendo que contamos con tu compañía, contamos con tus cuidados y que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por el honor tan grande de poder llevar tu mensaje. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a interiorizarlo para que podamos llevarlo al mundo entero. Queremos tu compañía. En el nombre de Jesús te la pedimos. Amén. Entonces empecemos nuestro análisis.
Leamos Apocalipsis capítulo 13, donde se nos narra una secuencia de eventos que transcurren durante un largo periodo de tiempo, arribando finalmente al tiempo presente, a este peculiar gobierno del presidente Donald Trump. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ya hemos analizado este pasaje anteriormente en el capítulo 3, y sabemos que esta bestia, así como el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, la ramera Babilonia la Grande de Apocalipsis capítulo 17, son los diferentes nombres asignados al papado romano, quien gozó de grande autoridad y persiguió a los santos de Dios por 1260 años, según lo dice la Biblia, y lo cual confirma la historia, por supuesto. Y también habla de aquella herida mortal que sufrió en una de sus cabezas, la cual marcó el final de los 1260 años de abierta supremacía papal. El derrocamiento del papado que ocurrió en el año 1798, en manos del general de Bonaparte, Luis Alexander Berthier. ¿Recuerdan? También menciona que en el tiempo de esta profecía, aquella herida mortal habrá sido sanada por completo, y que el mundo entero se postraría en pos del papado romano. Y no solo eso, sino que este nuevo papado romano sería en extremo poderoso e invencible a los ojos del mundo, lo cual causará gran admiración y gran temor. Además dice que a esta renovada y poderosa Iglesia Católica la adorarían todos los moradores de la tierra. ¿Todos? No, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Una vasta mayoría de seres humanos caerán en este engaño final y se perderán. Y ahora entramos al centro de atención de nuestro estudio. Hablaremos del gran protagonista de la segunda parte del capítulo 13 de Apocalipsis, la aparición en escena de la segunda bestia, de los Estados Unidos de América. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En esta corta frase está plasmada la breve historia de la nación de los Estados Unidos de América, una nación que nació como el resultado de la migración del cristianismo perseguido de la Europa del oscurantismo, la primera nación cristiana del planeta, y la primera en promulgar leyes de protección al derecho ciudadano de elegir en asuntos de religión, la famosa separación de Iglesia y Estado, que prohíbe al Estado entrometerse en las preferencias religiosas individuales. Aunque como veremos, esta característica de presentar 2 cuernos semejantes a los de un cordero encaja perfectamente con una situación, una postura que esta nación está empezando a adoptar justo en estos días. Y un aspecto especial de esta profecía es que aquí no ocurre que una bestia viene a reemplazar a la otra. Esta no es una historia de conquista o de pugna de poder entre 2 naciones, como ocurre con las 4 bestias en Daniel capítulo 7, donde cada bestia, cada nación surge tras conquistar a la anterior. Aquí dice que la segunda bestia, los Estados Unidos de América, ejercerá toda la autoridad del papado romano de la primera bestia en presencia de él. Es decir, que habla de la unión de estas 2 naciones con un mismo propósito. Un autor ejecutor, los Estados Unidos de América, y un autor intelectual detrás, el papado romano. Ahora, antes de haber recibido la herida mortal de su derrocamiento en el año 1798, el papado no solamente gozaba de gran autoridad religiosa, tal como lo hace ahora, sino que además también tenía una gran autoridad civil, es decir, tenía abiertamente poder sobre todos los reyes europeos y sobre sus ejércitos, y actuaba libremente con poder para arrestar, para juzgar, castigar y hasta ejecutar a quienes consideraba herejes, teniendo a su disposición a las autoridades civiles para llevar a cabo todas sus pretensiones, tal como las autoridades religiosas de la época de Jesús, que contaban con soldados romanos a su disposición, los cuales se utilizaron para perseguir y para matar a Jesús. Aunque aquel año en el cual fue disuelto el papado, el año 1798, también marcó el inicio de una transformación hacia un nuevo orden mundial, empezando con Francia y los Estados Unidos de América, una transición por toda Europa y América, y el resto del mundo, del hasta entonces predominante sistema de gobierno monárquico, de los reyes y monarquías,
a un nuevo sistema de gobierno basado en leyes y derechos ciudadanos, a la democracia. Y para cuando el papado romano fue restituido en su territorio, luego de más de un siglo de ausencia, gracias al Tratado de Letrán de 1929, aunque este evento marcó el inicio de la sanación de la herida mortal de la cual habla la profecía, aún así la herida estaba y aún ahora está lejos de haber sanado por completo, porque para ese entonces, 1929, ya el mundo era completamente distinto. Ya no había lugar para inquisiciones ni persecuciones, ni para castigos ni ejecuciones religiosas, como no las hay tampoco en el presente, lo cual llevó al papado a presentarse ante el mundo con una careta completamente distinta. Ya no como un tirano implacable, sino como una inofensiva paloma de la paz. Aunque según leemos en este capítulo 13 de Apocalipsis, dice que el papado romano irá a sanar su herida por completo, es decir, que volvería a tener el poder para castigar y perseguir, y hasta volverá a tener a su disposición el poder civil para hacerlo, porque al leer que el mundo dirá ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?, claramente hace alusión a un poder efectivo en el ámbito civil. Aunque luego, al hablar de la segunda bestia, de los Estados Unidos de América, la profecía nos aclara que quien ejerce toda esa autoridad civil no es el papado directamente, sino que lo hace a través de la segunda bestia, de los Estados Unidos de América, la cual dice que ejerce toda la autoridad del papado, de la primera bestia, en presencia de ella. Es decir, que los Estados Unidos de América es la nación que lleva a cabo todo el trabajo sucio, es el verdugo del papado, y es los Estados Unidos de América quien hace que la tierra y los moradores de ella adoren al papado, cuya herida mortal fue sanada. Es decir, que quien sana finalmente la herida mortal del papado es los Estados Unidos de América, quien con su inmenso poder civil y militar se convierte en la espada del papado romano. Eso dice la profecía. Y el pasaje de la profecía que dice que los Estados Unidos de América hará que la tierra y sus moradores adoren al papado romano se refiere a la promulgación de la ley dominical, la marca de la bestia, que como ya hemos visto anteriormente, al ser una ley de carácter religioso, su obediencia constituye un acto de adoración. Veamos como ejemplo el caso descrito en Daniel capítulo 3, cuando Nabucodonosor ordenó que toda la población se postrara a una imagen, aunque fue una orden emitida por el poder civil, y no era una ordenanza explícitamente de naturaleza religiosa, en el sentido que la estatua no representaba a un dios ni un ídolo, porque recordemos que en el capítulo anterior a este, el capítulo 2 del libro de Daniel, se encuentra la historia del sueño de Nabucodonosor, donde él soñó con una estatua de cabeza de oro, pecho de plata, muslos de bronce, etc., y Daniel interpretó el sueño como la consecución de reinos, donde le dijo al rey Nabucodonosor que después de su reino, representado como la cabeza de oro, vendría otro reino, representado con el pecho y hombros de plata, y sucesivamente, de manera que esta estatua, la cual estaba hecha toda de oro, simplemente representaba el deseo del rey Nabucodonosor de que su reino permaneciera a lo largo del tiempo, aunque igual iba en contra del segundo mandamiento de la ley de Dios, que prohíbe postrarse a cualquier imagen. Por tal razón, los hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, rehusaron a postrarse a ella. De igual manera, aunque la ley dominical llegue a nosotros disfrazada de ley ecológica o con cualquier otro pretexto, al presentarse como una ley contraria al mandamiento del sábado de Dios, constituye irremediablemente un acto de carácter religioso, un acto de adoración y de idolatría. Este concepto es vital que lo comprendamos, porque la ley dominical vendrá de los Estados Unidos de América revestida como una gran iniciativa, sabia y desprovista de mal, que hará que el mundo entero se convenza de seguir el ejemplo norteamericano. Como literalmente leemos en la profecía, que esta nación hará grandes señales, de tal manera que aún hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Aquí hace alusión a un evento bíblico, a aquel fuego que descendió del cielo en el Pentecostés, que como leemos en la Biblia, fue una poderosa señal de aprobación divina, que causó gran conmoción en Jerusalén, y convenció a las multitudes a creer en Jesucristo, y hasta haciendo que nada menos que 3.000 personas se bautizaran en un solo día. Entonces la palabra profética dice que los Estados Unidos de América será protagonista de grandes señales de aprobación divina, proveniendo de esta nación, de sus dirigentes, señales que según dice llegarán a ser tan espectaculares como las del Pentecostés bíblico y tendrán un efecto similar, tanto en la población de esa nación como en el resto del mundo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra
que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada, y vivió. Entonces todas estas señales y milagros de apariencia divina que llevarán al mundo a confiar en los Estados Unidos de América como un mensajero de Dios constituyen un engaño, preparado con la finalidad de convertir a los Estados Unidos de América en una imagen, una copia de la primera bestia, del papado romano. Es decir, que el protagonismo ahora pasa a ser de los Estados Unidos de América, mientras el papado romano se sienta silenciosamente y se convierte tan solo en un observador. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí es cuando la bestia con 2 cuernos de cordero empieza a hablar como dragón. Los Estados Unidos de América promulgan la infame ley dominical, la cual en principio se presenta respetuosamente como una exhortación, y concediendo excepciones para quienes guardan el sábado, como los adventistas del séptimo día, para luego ser impuesta al puro estilo de la primera bestia en tiempos pasados, lo cual es representado por la profecía como infundir aliento a la imagen de la bestia, a los Estados Unidos de América, que se convierte en una imagen del papado de tiempos pasados. Un poder tirano implacable que, en principio, establecerá penalidades económicas como medidas de coerción para quienes no acepten tal ley dominical, y llegando eventualmente a la pena de muerte. Y regresamos a la misma gran pregunta que nos hicimos en el capítulo 4 de esta serie, cuando estábamos hablando acerca de este asunto. ¿Cómo podría una nación como los Estados Unidos de América dar ese gran salto y dejar de ser la gran defensora de la libertad de expresión y de la libertad religiosa, y con claras leyes que prohíben la intervención del Estado en asuntos religiosos, para pasar a repudiar su propia constitución y convertirse en un poder político religioso? Y más aún, ¿cómo es que sus pobladores lo permitirían? Lo que vamos a descubrir el día de hoy nos abrirá los ojos a una sorprendente realidad que se acerca mucho al perfil profético del que estamos hablando, y nos va a enseñar lo increíblemente cerca que estamos de presenciar el surgimiento de un nuevo orden mundial y de la llegada al mundo de la marca de la bestia. Ahora nos va a tocar llevar a cabo un análisis de los Estados Unidos de América del tiempo presente. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué tendencias vemos empezar a tomar forma? ¿Y qué podemos deducir de lo que nos espera en el futuro? En marzo del año pasado, 2024, presenté un video llamado La última dialéctica de Satanás, donde analizamos el panorama mundial desde la óptica de una dialéctica, una maniobra de engaño donde el mundo entero fue llevado gradualmente hasta un punto tan grave de sufrimiento, impunidad, corrupción, ineptitud de las autoridades, inmoralidad y libertinaje, que llegó al punto de conmocionar y consternar profundamente las sociedades por todo el mundo, lo cual, como vimos, fue nada menos que una maniobra dirigida para preparar el terreno para la aparición en la escena mundial de la bestia con cuernos como cordero, una nación comandada por un hombre de gran poder, que se presenta imponente y decidido, como la única fuerza capaz de contener aquel desborde de la izquierda y de toda forma de maldad que aqueja a su nación. Constantino el Grande levantando la cruz de Cristo, con 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y salvando al mundo de las garras del mal. Sin embargo, existen varios aspectos de esta situación que debemos ponderar cuidadosamente, porque sabemos que eventualmente esta bestia que empieza a presentarse enfáticamente cristiana, o con 2 cuernos semejantes a los de un cordero, no tardará en hablar como dragón. Primero, según hemos visto, existen algunos requisitos que un gobierno de los Estados Unidos de América tiene que cumplir para poder promulgar una ley dominical, una ley de carácter religioso. Uno de ellos es que debe ser un gobierno con tinte religioso, lo cual es algo que históricamente nunca se ve en ningún lado. Ningún gobierno en el continente americano o en Europa, excepto tal vez en los países musulmanes o la India, entrometen la religión en el ámbito político. Es algo que simplemente no se ve en política, ni mucho menos en la nación que inventó el concepto de separación entre iglesia y Estado, los Estados Unidos de América. Otro aspecto debe ser una tendencia a producir leyes o decretos u ordenanzas ejecutivas de manera dictatorial, aunque como lo dice la profecía, dictatoriales o no, estas leyes y el comportamiento de los Estados Unidos serán de agrado de la mayoría, por todo el mundo. Una especie de tiranía benevolente, justa y lógica, la cual da inequívocas señales de prepotencia, aunque se le permite actuar por los buenos resultados que presenta.
una bestia con cuernos como cordero, dispuesta a hacer lo que nadie hizo antes. Un tercer elemento que debe estar presente es un acercamiento marcado entre las dos bestias, porque esta segunda bestia, los Estados Unidos de América, está destinada a convertirse en una imagen de la primera, del papado romano, de manera que para que esto pueda ocurrir, algo extraordinario debe ocurrir para hacer que los Estados Unidos de América y el Vaticano unan fuerzas en una causa común, lo cual hasta hace poco tiempo era difícil de imaginar, porque aunque los dirigentes y la cúpula de gobierno de los Estados Unidos de América está compuesta ya sea por católicos o simpatizantes del catolicismo, el recientemente fallecido Papa Francisco era simpatizante y hasta fiero promotor de todo aquello que el actual gobierno del presidente Trump deplora: izquierdismo, globalismo, LGBTQ, fronteras abiertas, y a quien no le faltaban palabras duras en contra de Trump. Un líder católico verdaderamente revolucionario y controversial, que aunque se ganó la simpatía de muchos, también fue repudiado por millones y millones de católicos conservadores desconcertados con la dirección en la que su iglesia estaba siendo llevada. El Papa Francisco ha recibido una carta en la que varias decenas de historiadores, teólogos y sacerdotes le acusan de difundir herejías. La misiva de 25 páginas ha sido difundida este domingo y podría provocar un auténtico golpe de Estado en el Vaticano. La Correctio Filialis de Eresibus jefe de la Iglesia Católica, se enfrenta a una oposición cada vez más fuerte dentro del Vaticano. El clan conservador de la Curia Romana, el poderoso órgano de gobierno de la Santa Sede, le acusa de tener una visión laxista de la doctrina católica, especialmente en lo que se refiere al estatus de las parejas homosexuales y los divorciados. El clan del antipapa Francisco parece ahora más decidido. En el documento de 260 páginas sugiere que es posible absolver o dar la comunión a una persona divorciada que, aunque atado por un vínculo matrimonial, vive con otra persona como marido y mujer. Para el sector más conservador de la Iglesia, estas palabras no han caído muy bien, y es por ello que estos cardenales, que decidieron publicar la carta enviada al Papa, le piden aclarar muchas de las imprecisiones que aseguran son contrarias a la doctrina católica. Haciendo declaraciones que para muchos son indudables herejías, como su afirmación de que todas las religiones y credos del planeta, llámese el cristianismo, así como el budismo, el chamanismo y hasta la santería y demás, conducen al mismo Dios. Todas las religiones son un camino para arribar a Dios. Because every religion is a way to arrive at God. Y hasta habiendo llegado a la osadía de aprobar que hombres abiertamente homosexuales pudieran ordenarse como sacerdotes católicos, y creando una gran división en su iglesia, y el rechazo de multitudes de sacerdotes católicos conservadores, sin mencionar el inmensurable daño que causó a las sociedades de todos los países europeos, con la migración masiva que tanto impulsó. Pero nosotros conocemos una táctica llamada la dialéctica, donde se crea un problema y se magnifica progresivamente a lo largo del tiempo, hasta que se convierte en un gran mal, con el propósito de crear una poderosa reacción en su contra, la cual se manipula a través del inmenso poder de la media. ¿Recuerdan? ¿Será posible que estemos por conocer a un Salvador del Vaticano como sucesor de este pontífice que acaba de fallecer? ¿Uno que se presente como la solución a los errores de su antecesor y dispuesto a enmendar el camino de la Iglesia, tal como el presidente Trump lo está haciendo en su nación? Solo el tiempo lo dirá. Aunque un Vaticano con tinte conservador y dirigido a regresar a los supuestos valores cristianos, suena mucho como la fórmula perfecta para lograr que, como dice la profecía, el mundo entero se vuelque hacia él en admiración. Un papado que presente una gran estatura moral, un líder moral para todos, un líder perfecto, conciliador y cuya voz llega a considerarse como de suprema sabiduría, un papa de tono suave pero firme, la voz de la razón para todos en el planeta, un pontífice norteamericano y republicano, arribando a la escena mundial justo al principio del mandato de Donald Trump, para que finalmente los dos poderes del apocalipsis cumplan su rol profético, de actuar en perfecta concordancia de ideas, donde los Estados Unidos de América gozaría de una completa aprobación por parte del Vaticano, y viceversa. Y el cuarto elemento que también debe estar presente para redondear este panorama propicio para la implementación de la ley dominical es un sistema de control sobre la población y sobre las transacciones comerciales efectivamente inescapable. ¿Y qué tenemos ahora en los Estados Unidos de América? El gobierno de Donald Trump no solamente tiene un tinte religioso, sino que es un régimen en el que sus líderes hacen todo esfuerzo por poner en claro su compromiso con Dios.
mencionando a Dios y la Biblia una y otra vez en medio de las más diversas discusiones políticas. Este es J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos de América. I wanted to have a family with her, and you start thinking about the big questions about what do you want to be as a father? What do you want to be as a husband? What is required of me to be a good man? And I kept coming back to the answers were found in the gospel of Jesus Christ. And so that led me back to my faith. And I got baptized for the first time, like I said, in 2019. And the fundamental tenet of the Christian faith, it's not just a set of good moral principles, though it is that. I think the fundamental tenet of our faith is that the Son of God became man, he died, and then he raised himself from the dead. That is the fundamental tenet of the Christian faith, and I think so much flows from that, of the Christian faith. And I just try to remind myself that we put our faith in God above, we put our faith in the grace of God, and we try the best to do His will, and we don't worry so much about whether we're going to have earthly rewards. We worry about whether we're doing right by God Almighty above. That's what I try to do, and that's how I try to run my life. Y hasta mencionando haber recibido visiones y sueños y milagros por parte de Dios. Escuchemos al presidente del Congreso, Mike Johnson. ¿Qué dijo? Increíblemente, lo que han oído es completamente real. El presidente del Congreso, tercero en poder en el gobierno de los Estados Unidos, declara haber conversado varias veces con Dios, como si fuese el rey David en la Biblia. Este es el secretario de Estado Marco Rubio, cuarto en poder en la nación, presentando en su frente el signo de la cruz del miércoles de ceniza, en una entrevista por televisión. Y por supuesto, Donald Trump. John and Richard, you are a living testament to the power of prayer. Your story reminds us that prayer changes hearts and transforms lives. It uplifts the soul, inspires action, and unites us all as one nation under God. Then we'll have our meeting, right? Thank you very much. Thank you, Mr. President. Let's pray. Father, we thank you for this awesome privilege, Father, to be in your presence. God, thank you that you've allowed us to see this day. The Bible says that your mercy. I think it would be good if you all stretched out a hand towards President Trump and unite our hearts together for him. We thank you, oh God, and we come to you. Y escenas como esta fueron una constante a lo largo de su campaña. Imposiciones de manos y oraciones por parte de los más grandes líderes de todos los rincones del cristianismo. Líderes evangélicos, católicos, pentecostales, todos juntos como una sola religión. Y quien se catapultó por encima de su contrincante en las elecciones presidenciales tras haber sido salvado por un supuesto intento de asesinato, por lo que él atribuye a un milagro de Dios. Those who wish to stop our cause
have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Un líder escogido por Dios para salvar al cristianismo. Un régimen con una sola mente, con gran mayoría en el Congreso y en la Corte Suprema, y con gran poder ejecutivo, como estamos empezando a ver. Entonces podemos decir que este gobierno de los Estados Unidos de América se presenta con un marcado componente religioso cristiano. Sin duda que sí. Un gobierno autoritario y de tinte dictatorial, que tiene al planeta entero preguntándose lo mismo. ¿En qué terminará todo esto? President Bush, President Obama, President Biden, Vice President Harris, and my fellow citizens. The golden age of America begins right now. En Argentina. La historia va a recordar este día como el día que comenzó la liberación de Argentina. Hoy Argentina comenzó su nueva era dorada. Un poderoso movimiento que empieza a resonar la misma retórica. Entonces el nacionalismo cristiano se presenta como la respuesta a aquella gran pregunta que nos hicimos, el cual parece ser el camino idóneo para llegar a este desenlace, al surgimiento de la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, y a la llegada de aquella tiranía que traiga al mundo la ley dominical. Porque un régimen nacionalista cristiano cree que la ley que debe regir una nación no es la Constitución, sino la ley de Dios, según la interpreten. Y la filosofía que proponen los partidarios de este modelo es nada menos que el reemplazo de la democracia por lo que ellos llaman una teocracia. The church is supposed to direct the government, and I'm tired of this separation of church and state junk. We're meant to be a Christian nation. We should be a Christian nation. Welcome to the end of democracy. We're here to overthrow it completely. We didn't get all the way there on January 6th, but we will endeavor to get rid of it and replace it with this right here. Esa es una cruz la que está levantando. Suena como fanatismo, y bien podría serlo. Un fanatismo muy peligroso que amenaza con acabar con la separación de Iglesia y Estado. Muchos de nosotros hemos escuchado la palabra fascismo. Pero, ¿qué es el fascismo? Por definición, es una filosofía política que define un régimen de gobierno que exalta a la nación por encima del individuo, con tendencia al autoritarismo, al ultranacionalismo y a la represión de la oposición, entre otras características, el cual, en combinación con un componente religioso cristiano, da como resultado lo que se llama el cristofascismo, un término utilizado por primera vez por la teóloga Dorothy Sola. El cristofascismo resulta ser una forma muy peligrosa de fascismo. Los fascistas que llegan al poder tienden a caracterizar a sus oponentes como inferiores, mientras que los cristofascistas dan un paso más adelante, al caracterizar a sus oponentes no solamente como seres inferiores, sino además como demoníacos. People like Nancy Pelosi, she's a demon. Acusar a los oponentes como enemigos de Dios hace que la violencia en contra de ellos sea no solamente justificada, sino un mandato de Dios, y casi inevitable. We are going to put on the armor of God. And maybe strap on a Glock on the side of us just in case. When we take power, they need to be given the death penalty. And these people that are suppressing the name Christ and suppressing Christianity, they must be absolutely annihilated when we take power. Y aunque en un principio la administración del presidente Trump se presenta como un gran alivio para todos nosotros, quienes hemos presenciado ese gran avance de la izquierda con su LGBTQ y sus ideologías perversas, y a muchos de nosotros nos alegraría verlo revocar al matrimonio homosexual, limitar el aborto, etc., la filosofía cristiana nacionalista tiene el potencial de ir mucho más allá y coartar gran parte de las libertades civiles que nosotros damos como inalienables. Algunos integrantes de la administración del presidente Trump han propuesto la imposición de exámenes y cuestionarios de Biblia entre los requisitos para inmigrantes, y jueces republicanos ya están estableciendo sus dogmas cristo-nacionalistas por encima de la Constitución.
Al dictaminar en el caso que declaró que los embriones congelados son en efecto personas, el juez de la Corte Suprema de Alabama, Tom Parker, mencionó a Dios 40 veces y citó el libro de Génesis y otros textos religiosos. Este fenómeno que empezamos a ver surgir en los Estados Unidos de América podría bien constituir aquel evento que convierte a ese país en aquella bestia que se presenta al mundo con cuernos como cordero, con su cristianismo, aunque utilizando la religión para convertirse en un régimen cristofascista, que termine hablando como dragón, convirtiéndose en la imagen de la primera bestia, de Roma, quien utilizó la religión para perseguir al pueblo de Dios. Y bajo esta figura, la cual ya estamos viendo que pareciera ser el caso con el actual gobierno del presidente Trump, entonces, si tal como dice la palabra profética, esta nación logrará que el resto de las naciones del mundo también adoren al papado romano, o en otras palabras, que sigan su ejemplo y promulguen cada una su propia ley dominical, de ser así deberíamos también ser capaces de ver la aparición del mismo fenómeno en otras partes del planeta, lo cual es exactamente lo que estamos viendo surgir con mucho poder por todo el mundo en el presente. Y en América, además de Trump, tenemos a otros pioneros, Bukele, Milei y Bolsonaro, porque aunque aún no puede verse con claridad, el drama de Bolsonaro ha sido una fiel copia del protagonizado por Trump. ¿Recuerdan el asalto al Capitolio? Un capítulo sombrío en la vida del presidente Trump. Y también de Bolsonaro. Ambas historias exactamente iguales. Tenemos por un lado a la derecha, Trump y Bolsonaro, y los adversarios, Biden y Lula, la derecha contra la izquierda, la dialéctica en su máxima expresión. En ambos casos las encuestas daban por vencedor al candidato de la derecha. Sin embargo, la victoria finalmente fue de la izquierda, aunque en medio de fuertes sospechas de fraude electoral. Tanto Trump como Bolsonaro reaccionan enérgicamente, y en ambos casos el mismo resultado. El 6 de enero del 2021, el ataque al Capitolio norteamericano, y el 8 de enero del 2023, el ataque al Capitolio brasilero, en ambos casos perpetrados supuestamente por seguidores de la derecha. Y ambos presidentes terminan siendo acusados por intento de golpe de Estado. Y luego de las persecuciones y amenazas, tenemos a un héroe, destinado a ganar las próximas elecciones con una gran mayoría. Escuchemos a la esposa de Bolsonaro. E aqui eu quero declarar Salmos 24, que foi os Salmos que eu declarei os 4 anos de governo como primeira-dama. E ao final, eu gostaria que vocês dissessem amém, amém. E eu aprendi a glorificar ao Senhor em qualquer circunstância. Porque eu adoro e amo a Deus, não pelo que Ele pode me proporcionar. Nós precisamos nos envolver sim, porque é o futuro das nossas crianças que estão comprometidos. Nós precisamos, como diz aqui na Bahia, nós precisamos macetar, mas é macetar a legalização do aborto, macetar a legalização das drogas. Nós vamos macetar essa ideologia de gênero do mal. Vamos macetar tudo aquilo que o inimigo e essa extrema esquerda maldita, que são usadas para o mal, querem implantar na nossa sociedade. El mismo tinte religioso, y contra el mismo enemigo de la temeraria y maldita izquierda, como la llama. Mientras el presidente izquierdista Lula gobierna sobre un Brasil donde reina la injusticia y la impunidad. ¿Podemos imaginarnos quién ganará las siguientes elecciones? ¿Y qué tipo de régimen le espera a Brasil? Y es así como esta dialéctica ha llevado a todo el mundo a huir aterrorizado del monstruo de la extrema izquierda, para caer presos en la tiranía del cristofascismo global. Y el nuevo orden mundial finalmente no venía por parte de los globalistas, sino por parte de los salvadores. Un engaño poderoso. En un capítulo anterior de este estudio yo planteé la posibilidad de que aquel nuevo orden mundial que traería al mundo la marca de la bestia, la ley dominical, sería un nuevo orden mundial comunista e izquierdista, porque en esa época estábamos recién habiendo pasado la pandemia y tras ver el gran poder con el que se levantó la izquierda, los globalistas, cómo realmente hicieron lo que quisieron con la pandemia, cómo se apoderaron prácticamente o dieron la impresión de haberse apoderado de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, del Foro Económico Mundial. Entonces, en ese momento,
La apariencia era que la izquierda era imparable. Sin embargo, yo fallé en darme cuenta de que estábamos en medio de esta estrategia de dialéctica que hoy día es más evidente. Y en otro momento, también especulé que una manera mediante la cual llegaría a promulgarse la ley dominical en violación de la Constitución norteamericana sería posiblemente a través de la Corte Suprema. Sin embargo, ahora que vemos el surgimiento de este gobierno de fuerte tinte religioso y de ultraderecha nacionalista en los Estados Unidos de América, y haciendo eco por el resto del mundo, ¿podremos esperar una oleada de autoritarismo de ultraderecha por todo el mundo? Yo creo que sí. Y esta combinación de ultraderecha nacionalista cristiana se presenta como el perfecto escenario para la llegada de la marca de la bestia. Y el actual gobierno de Donald Trump cuenta con todos los elementos para que esto ocurra. Vi que la bestia de 2 cuernos tenía boca de dragón, y que su poder estaba en su cabeza, y que el decreto saldría de su boca. Entonces vi a la madre de las rameras, que la madre no era las hijas, sino separada y distinta de ellas. Ella tuvo su día, y ya pasó, y sus hijas, las sectas protestantes, fueron las siguientes en subir al escenario, y representar la misma mente que tenía la madre cuando perseguía a los santos. Vi que a medida que el poder de la madre ha ido disminuyendo, el de las hijas ha ido creciendo, y pronto ejercerán el mismo poder que una vez manifestó la madre. Cartas y manuscritos. Manuscrito 15, párrafo 5, 1850. Ahora hablemos acerca de la ley dominical. ¿Cómo podemos esperar que esta situación se vaya desenvolviendo en el tiempo? Bueno, según pudimos ver en el capítulo en el cual hablé acerca de la dialéctica, pudimos leer que esta ley dominical, a la cual llaman descanso sabático, llamando al domingo sabbat, está presente en el proyecto de gobierno 2025, el cual hasta ahora hemos podido ver que ha sido la plantilla que el régimen del presidente Trump ha estado utilizando en su mandato. Porque aunque en varias oportunidades el presidente Trump declaró ni siquiera tener conocimiento de aquel proyecto ni de su contenido, nothing to do, as you know, and as she knows better than anyone, I have nothing to do with Project 2025. That's out there. I haven't read it. I don't want to read it purposely. I'm not going to read it. This was a group of people that got together. They came up with some ideas. I guess some good, some bad. But it makes no difference. I have nothing to do. Sin embargo, en menos de 45 días de su presidencia, según lo dice este artículo del 5 de marzo, ya había promulgado 1/3 de la agenda contenida en este proyecto, el cual previamente desautorizó. El artículo dice, en su discurso del martes ante el Congreso, el presidente Donald Trump elogió su propia acción rápida e implacable, en 100 órdenes ejecutivas y 400 acciones ejecutivas, muchas de ellas basadas en el Proyecto 2025, un plan conservador impopular que él mismo rechazó y del que afirmó no saber nada durante su campaña. Hemos logrado más en 43 días que lo que la mayoría de las administraciones lograron en 4 u 8 años, dijo Trump, quien afirmó que su segunda presidencia ya se ha convertido en la más exitosa en la historia de nuestra nación. Sin duda tiene razón, aunque todo este éxito se debe al actuar impositivo y dictatorial que presenta Trump. Sigue diciendo, un Project 2025 Tracker en línea de fácil navegación muestra que Trump ha tenido éxito en la implementación de 1/3 de los objetivos de políticas específicos establecidos en el plan de más de 900 páginas de la Heritage Foundation, que fue diseñado para institucionalizar el trumpismo. Sigue diciendo, se trata de logros impresionantes para un proyecto que Trump apoyó originalmente antes de distanciarse públicamente de él durante su campaña del 2024, cuando la opinión pública se volvió en su contra. Pero en su debate con la candidata demócrata Kamala Harris, Trump afirmó, no tengo nada que ver con el proyecto 2025. Sin embargo, durante la primera semana de Trump en el cargo, designó y/o nominó a docenas de expertos del proyecto 2025, que ayudaron a lograr los objetivos del proyecto. Durante su primera semana en el cargo, 36 de las 53 órdenes ejecutivas y acciones de Trump se alinearon con el proyecto 2025, según la CNN. ¿Qué les parece? El gobierno de los Estados Unidos de América, ejecutando a una velocidad sin precedentes, un proyecto de gobierno elaborado por una fundación con estrechos vínculos con el grupo católico radical Opus Dei. Más aún, sabiendo que este proyecto 2025 ha sido diseñado para llevarse a cabo en tan solo los primeros 180 días del gobierno del presidente actual, podríamos entonces esperar ver una ley dominical en un corto tiempo. Es una posibilidad. Y como veremos más adelante, la llegada de esta ley es hoy ya un asunto inminente. Aunque como leemos, este proyecto de ley dominical contempla excepciones,
como por ejemplo con nosotros, los adventistas del séptimo día, quienes guardamos los mandamientos de Dios, el sábado bíblico, lo que en este proyecto de ley llaman un día diferente. Y por supuesto que podemos esperar que estas excepciones sean respetadas y nuestros derechos no sean vulnerados, al menos en un principio, aunque la observancia de esta ley dominical se irá progresivamente haciendo más y más impositiva, según la misma Biblia profetiza, al punto de penalizar, en un principio con restricciones económicas, y luego llegando hasta la misma pena de muerte para quienes no la observemos. Porque una vez que la nación de los Estados Unidos haya llegado al punto de oficialmente rechazar la ley de Dios, habrá colmado la medida de su pecado, y el Espíritu de Dios dejará de proteger a esta nación y a todas las demás que sigan su ejemplo de los ataques de Satanás. Será entonces cuando empezará la tierra a sufrir todo tipo de desastres y desgracias. Y será entonces cuando, tal como profetizó Jesucristo, el pueblo de Dios será acosado y detestado por todas las naciones a causa de su fidelidad a la ley de Dios. Ahora, con todo esto que estamos aprendiendo, ¿cuál es nuestro rol como pueblo de Dios? ¿Cuál es la actitud que deberíamos de tener? ¿Y qué deberíamos hacer en vista de los acontecimientos y con la llegada al mundo de la ley dominical? Porque más allá de que esté presente en el plan de gobierno actual, está escrito en la palabra de Dios, y no hay duda de que la veremos llegar al mundo. Leamos lo que podemos extraer de la palabra profética, lo que Jesús dijo cuando sus discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de su segunda venida? ¿Y del fin del siglo? ¿O del fin del mundo? En Mateo 24, del versículo 15 al 22, Jesús dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y aclara, el que lee, entienda. Es algo que tenemos que esforzarnos por entender. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Es decir, que la llegada de esta abominación desoladora debe ser tomada como una señal de huida. Y aún aclara cómo debe ser esta huida. Dice, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta, y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Sin embargo, esta profecía en Mateo 24 tiene doble aplicación, porque responde a dos eventos diferentes. Uno de ellos, ¿cuándo serán estas cosas? En relación a la declaración de Jesús, cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra del templo en Jerusalén. Y la segunda, ¿cuáles serían las señales de su segunda venida y del fin del mundo? De manera que hay una interpretación que también corresponde al tiempo del fin. De aquí podemos extraer que la llegada de esta abominación desoladora, tal como ocurrió con los primeros cristianos en tiempo en que Jerusalén fue destruido, hoy también constituye una gran señal que nos da Jesús para actuar. Y aunque utiliza la palabra montes al indicarnos dónde debe ser nuestra huida, la idea es tomar esta palabra como un equivalente de lugares remotos o lugares solitarios. Porque por supuesto sabemos que no en todos lados existe la posibilidad de huir a los montes, como aquí en la Florida donde yo vivo, o en Texas o en la selva amazónica, donde aunque no se puede huir a los montes, sí existe la posibilidad de huir a lugares remotos y solitarios. Así como en Apocalipsis capítulo 12 dice que la mujer, la iglesia de Dios, huyó al desierto. Aunque sabemos que los cristianos a los que se refiere esta profecía, los que vivieron durante los 1260 años de la supremacía papal, no huyeron al desierto, aunque sí se mantuvieron escondidos y vivían en las sombras debido a la persecución que sufrían. Y así como los primeros cristianos fueron instruidos por Jesucristo a huir de la ciudad de Jerusalén para evitar sufrir las calamidades de su destrucción, de la misma manera, nuestra huida debe ser más bien entendida como salir de las grandes ciudades, no por causa de persecución, sino de la ira de Dios que empezará a ser derramada sobre las grandes ciudades. Ahora, el lugar santo al que se refiere Jesucristo en Mateo 24:15, ese lugar santo hace referencia a Jerusalén, Jerusalén y sus alrededores, y la abominación desoladora es Roma. Porque la misma profecía, pero en Lucas, dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Aquí se reemplazan las dos figuras, el lugar santo por Jerusalén, y la abominación desoladora por Roma, en este caso Roma imperial, la cual destruyó Jerusalén. Y en la interpretación que corresponde al tiempo del fin, los elementos siguen siendo Jerusalén y Roma, pero espirituales, y en vez de lugares físicos, refiriéndose a lugares en el tiempo.
Uno de ellos, un espacio en el tiempo que Dios ha santificado, como lo vemos en Génesis 2 y en Éxodo 20. Un día que Él bendijo y santificó, un templo en el tiempo, en la semana, su día santo, el sábado. Un día que hace homenaje a Dios como el Creador. Entonces tenemos un espacio, un lugar santo, el sábado de Dios. Y dice que cuando veas a la abominación desoladora en el lugar santo, un símbolo proveniente de Roma, el domingo católico romano, originalmente instituido en el año 321 por el emperador romano Constantino el Grande, como un día obligatorio a guardar como homenaje a lo que él mismo llamó el venerable Día del Sol Invicto, el cual obviamente constituye un acto de idolatría y una abominación a los ojos de Dios, en reemplazo de su lugar santo, de su sábado. Esto se refiere a la ley de descanso dominical como ley obligatoria para la población. Y el paralelo entre Trump y el emperador Constantino el Grande es en verdad fascinante. Constantino, el líder del Imperio Romano, fue quien hizo que la iglesia cristiana se convirtiera en la iglesia oficial del imperio. And I really believe you can't be happy without religion, without that belief. I really believe it. I just don't see how you can be. So let's bring religion back. Let's bring God back into our lives. Thank you all very much. Thank you very much. Great honor. Thank you. Well, thank you very much. That's a big group of people. That's a nice group. Well, we want to bring religion back stronger, bigger, better than ever before. Very important, and this is a good start. This is really good. We have to have religion, and it suffered greatly over the last few years, but it's coming back. It's coming back strong, and I want to thank you, Pastor Paula, who I have known for a long time. She's a fantastic. También fue quien unió la iglesia y el Estado. That I think, they say separation. They say separation between church and state, they told me. I said, all right, let's forget about that for one time. We said, really, the separation? I don't know. Is that a good thing or a bad thing? I'm not sure. But whether there's separation or not, you guys are in the White House where you should be, and you're representing our country, and we're bringing religion back to our country, and it's a big deal. And I wanted them to have that office. Never happened before. I don't think that's ever happened before, right? The people of faith have never been allowed in the White House. We'll probably be sued tomorrow because they're going to say church. Separation of church and state. Can't do that, right? But... Y fue el autor de la primera ley de descanso dominical. Through your leadership, you embody the values of our Christian faith and love for the gospel. You remind me of the great Roman Emperor, Constantine the Great. This emperor, your dear Mr. President, is the one who founded and built the magnificent city of Constantinople, my birthplace, known today as Istanbul. It is my great honor to present you with this Holy Cross. This cross is the very symbol that led this great Roman Emperor Constantine to victory. As Christ revealed to him in a vision, he said, "En tuto nica," told the emperor, means go with this and be victorious, Mr. President. This cross is an everlasting symbol of peace and an invincible trophy, a sign of divine strength and guidance. With this cross, I pray you bring peace to the world and make America invincible. Este señor es nada menos que el patriarca Elpidóforos, la máxima autoridad de la poderosa Iglesia Ortodoxa griega en los Estados Unidos, comparando a Trump con el emperador Constantino el Grande, quien, según narra, fue el primero en utilizar la cruz de Cristo para dominar. Un evento histórico profético muy revelador, y una señal muy clara del tiempo en que vivimos. Y tal parece estamos presenciando cómo la historia está por repetirse al pie de la letra, donde Trump, tal como Constantino, se dispone a cristianizar a su imperio, a repudiar la primera enmienda de su constitución de separación entre Iglesia y Estado, y a promulgar una ley dominical. Tal cual.
Regresando a la Biblia, es muy interesante que este mismo pasaje, esta misma profecía que encontramos en los evangelios de Mateo y Lucas, también aparece en el de Marcos, aunque con un lenguaje muy revelador. Dice: pero cuando veáis a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, o colocada donde no debe estar, aquí no pareciera que se refiere a un ejército, sino a un objeto, y al decir donde no debe estar, es un lenguaje que se ajusta muy bien a esta situación de una usurpación del día santo de Dios por un falso día de adoración. ¿No creen? Un acto que rechaza al Dios creador, lo cual, según está escrito, desatará la indignación de Dios y la ira de Dios. En Apocalipsis 14 se describe muy bien todo este asunto. Habla del mensaje de los 3 ángeles, que es precisamente el mensaje que la iglesia de la Odisea, la última iglesia del Apocalipsis, tiene mandato de llevar a todo el mundo en estos tiempos, donde el primer mensaje es muy revelador, porque al exhortar que dirijamos nuestra adoración a Dios, utiliza un lenguaje que inequívocamente relaciona esta adoración con el 4º mandamiento del sábado, dado que es el único pasaje en toda la Biblia que utiliza las mismas palabras y en el mismo orden, al Dios creador y su creación. Y este pasaje está en el mismo contexto de la llegada al mundo de la marca de la bestia, definida aquí como un acto de adoración a la bestia. Y es con todos estos elementos que podemos entender que este acto de adoración a la bestia es el abandonar al sábado como día de adoración al Dios creador, para aceptar la ley de guardar el domingo, creación de Roma, y también un acto de adoración a Satanás, tipificado como el sol, la estrella resplandeciente de la mañana, Lucifer, el que trae la luz. Más aún, como cierre de este pasaje, concluye definiendo al pueblo de Dios con 2 características, una de ellas siendo que ellos, nosotros, guardamos los mandamientos de Dios, pero no solamente se refiere a que los guardamos para nosotros mismos, sino se refiere a que somos los custodios de los mandamientos de Dios. En otras palabras, a quienes se les ha confiado el preservarlos y defenderlos. Así es, este versículo es una declaración que no podemos dejar de lado, que categóricamente establece una realidad que muchas personas y muchas denominaciones cristianas no quieren escuchar, pero está allí, en la misma Biblia, y no en el Antiguo Testamento, sino en el mismísimo contexto de la marca de la bestia. Que guardar los mandamientos de Dios es, tanto hoy como desde el principio, una característica del pueblo de Dios. Y de ellos el sábado está en el corazón de su ley, el sello de Dios. Entonces, regresando a Mateo 24, Jesús dice que debemos buscar refugio fuera de las ciudades porque serían días de gran tribulación. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Elena White escribe en referencia a este tiempo: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue una señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo para abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores, en busca de hogares retraídos en lugares entre las montañas. Aquí tenemos 2 situaciones consecutivas, pero distintas. Primero llega la ley dominical, una ley perfecta y benigna llena de buenas intenciones y contemplando excepciones para quienes guarden el sábado. Y por eso claro que será aceptada por la gran mayoría de personas. Hasta ese momento todo andará como siempre, el mundo que conocemos, con los problemas de siempre. Aunque para nosotros quienes tenemos el espíritu de profecía y conocemos los juicios de Dios, este será un momento en que debemos abandonar las ciudades, no huyendo en sí, sino simplemente abandonamos las grandes ciudades, las cuales, una vez que sea promulgada la ley dominical, empezarán a sufrir la ira de Dios, y poco tiempo después empezarán a complicarse las cosas para el pueblo de Dios, porque al no conformarnos al falso sabbat como el resto del mundo, seremos culpados por todas las calamidades que el mundo estará sufriendo, y es cuando aquellas excepciones contempladas en la ley dominical empezarán a desvanecerse, y empezaremos a ser vistos como la razón por la que la ira de Dios haya caído sobre el mundo. Para entonces empezará la presión económica de la cual habla la Biblia, restricciones de comprar y vender, y por supuesto la presión causada por todas aquellas personas que nos rodean, nuestros propios familiares y amigos, nuestros vecinos, y tristemente todas aquellas personas de nuestra propia iglesia que no estén llenos del Espíritu Santo de Dios, pasarán a convertirse en nuestros peores enemigos. Y en general, tal como dijo Jesucristo, todo el mundo nos odiará por considerarnos la causa de todas las calamidades. Y por supuesto no faltarán aquellas personas que busquen hacer justicia por sus propias manos y busquen matarnos.
aunque por un tiempo gozaremos con la protección de las autoridades, hasta que aquella misma protección nos sea retirada y se promulgue la pena de muerte para todos aquellos que nos rehusemos a aceptar aquella ley dominical. Pero regresando al tiempo presente, digo que es muy posible que estemos viviendo el tiempo previo a la promulgación de esta ley, como ya estamos bastante claros, y no está lejos el momento en que tengamos que salir de las ciudades. Y cuando eso ocurra, ¿qué haremos? ¿Tenemos a dónde ir? ¿Hemos hecho provisiones para eso? Si no es así, tenemos que prepararnos ahora mismo, porque la advertencia es clara, y como pueblo de Dios, nosotros somos los afortunados, a los que Jesucristo advierte y da instrucciones claras. Y nosotros tenemos el deber de apercibirnos de la advertencia que nos hace nuestro Maestro, la cual nos las hace para nuestra propia protección. Ha llegado el tiempo cuando, a medida que Dios abre el camino, las familias deberían salir de las ciudades, los niños deberían ser llevados al campo, los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos, y aunque la casa sea pequeña, debe estar rodeada por un terreno que pueda ser cultivado. Leamos una cita acerca de lo que va a ocurrir en las ciudades una vez sea promulgada la ley dominical. Las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. Sus agentes invisibles causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas acumuladas serán como nada. Acontecerán calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se seguirán la una a la otra. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, la apostasía o ley dominical podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad o de su maldad, y de que el ángel de la misericordia está por emprender su vuelo para nunca volver. Por el decreto que imponga la institución del papado, el domingo, en violación de la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos de América, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda su mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás, y que el fin está cerca. Ya hemos visto cómo el protestantismo de la nación de los Estados Unidos ya ha estrechado la mano del poder romano. El Papa, una persona antes prohibida de pisar suelo estadounidense, fue recibido en el año 2015 en los Estados Unidos con los mayores honores, y se presentó en el lugar más ilustre y elevado. Esa ya constituye una clara señal de los tiempos en que vivimos, un acercamiento muy significativo entre las dos bestias. Aunque hoy el acercamiento entre estas dos bestias, estas dos naciones, ha llegado a su máxima expresión de toda su historia, porque aquel pontífice que tenía serias diferencias de opinión con el presidente Trump, Francisco, ha sido sucedido por uno muy especial. Así es, Robert Prevost, el primer pontífice norteamericano, y republicano también. Las dos bestias con una misma mente, una situación de grandes implicancias proféticas. ¿Pero quién es este nuevo pontífice? ¿Qué podemos esperar de él? ¿Esperar de él? Leo 14. Una situación muy singular. It turns out Pope Leo XIV has a spiritual connection to the Vatican's long history of astronomical research, and a personal connection to a land where mysterious phenomena aren't confined to the heavens. They are literally carved into the ground. A lot has been made already about why the successor of Peter and the immediate successor of Francis took the name Leo. The last Pope Leo ruled for 25 years at the end of the 19th century. He's known as the social justice pope, using the ultimate pulpit to speak up for workers' rights and economic fairness. In fact, the Vatican has now confirmed the new pope picked his new name for that very reason. Entonces este nuevo pontífice escogió su nombre con el propósito de continuar el trabajo de su antecesor, Leo XIII, conocido como el Papa Defensor de los Derechos del Trabajador. Pero eso no es todo.
But you know what else Pope Leo XIII did? He established the Vatican Observatory, cementing the Church's long-standing fascination with the heavens. Not just heaven either. Even now, the Vatican operates a state-of-the-art telescope system on the outskirts of Rome and Mount Graham in Arizona. Vatican astronomers collaborate with astronomers in leading institutions worldwide. Their findings, their methods, and their research, like all Vatican records, are preserved for the ages, you guessed it, in the Vatican archives. And they could help answer an ancient debate. Whether centuries-old sightings of angels and other heavenly beings were actually extraterrestrials, non-human visitors from somewhere else in the universe, you know, like the Tic Tacs that we've been seeing lately. Entonces el antecesor de este nuevo pontífice, Leo XIII, fue quien fundara nada menos que el primer observatorio vaticano, dedicado a la búsqueda de vida extraterrestre. Y es así como vemos todos estos aspectos convergiendo en un gran clímax. Primero tenemos al Papa Francisco con su encíclica Laudato Si en el año 2015, proponiendo al domingo como un día obligatorio a guardar, buscando un alivio para la clase trabajadora. Luego aparece este proyecto 2025, reiterando la necesidad de generar en este mismo año 2025 una legislación abocada a separar al domingo como un día obligatorio de descanso, al cual llaman falsamente Shabbat, también buscando beneficiar al trabajador. Y ahora tenemos nada menos que a un pontífice defensor de la clase trabajadora, en el mismo año del proyecto 2025. Pero eso no es todo. El autor de la propuesta de una ley dominical en el proyecto 2025, Jonathan Berry, ya ha sido nominado por el presidente Trump en marzo 31, para nada menos que el puesto de Procurador General del Departamento de Trabajo, y el 18 de junio compareció ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, y para el 26 de junio ya el comité aprobó su nominación, la cual está hoy esperando fecha para su votación en el Pleno del Senado. ¿Qué piensan que hará este señor una vez elegido? ¿Es o no inminente la llegada de la marca de la bestia? Ya están todas las piezas, siendo colocadas cuidadosamente para el desenlace que ya conocemos. Escuchémoslo. But there are implications for social conservative values across many issues. One of the interesting proposals that you've laid out in Project 2025 handbook from Heritage is stuff around the Sabbath. Mm-hmm. What are some of the ideas that you have there? Yes. So this is, it sounds controversial. Mm-hmm. In many respects, it is a return to something that basically always everyone ever had. Mm-hmm. And it's specifically the idea of encouraging Sabbath rest through discouraging commerce on the Sabbath. The proposal that's in our book is amending the basic federal overtime law, Fair Labor Standards Act, to require that overtime be paid for all work done on the Sabbath. Interesting. Yes. Yeah. So I don't think I don't think Congress has the authority to mandate like a national closing on the Sabbath. That was always a state decision to do that. But let me add, it was always a state decision to do that. They did it. and yeah, I'm not saying this practice was uniform, homogenous, whatever, but very, very widely spread, and only recently in the last few decades have most states moved away from this. So this is, I think this is about as far as the federal government could properly go in this space, but it would be an encouragement and inducement to rest, but really to kind of coordinate commercial activity for the other 6 days of the week, which is as long as we've had Sabbatarian civilization, beginning in Israel and continuing into Christendom. This is something that's been increasingly a part of the rhythm of civic life. Most importantly, for people to have space to worship and honor God, and secondly, to
have times of communal rest with their families and with their communities. Do you think in an America where family formation has plummeted, the commercialization of every part of life is continuing and abundant, and religious observance is down? Yes. Do you think this would just result in like people getting paid more on Sunday, but it would look all the same? So I think there would be some of that. Like I don't think this is a panacea. Mm-hmm. But the law is a real teacher. Mm-hmm. I think it would prompt, as all laws do, meaningful reflection by serious numbers of people about the importance of rest and what rest is for, and separate and apart from its hortatory function, it changes economic incentives. Mm-hmm. And so I do think you would have a lot of employers who would be shifting work. Now, a lot of employers do a fair amount of this already, because a lot of people naturally disfavor Sabbath work for whatever reason, and often command some kind of premium to work on that. Interesante. Una defensa clara a una ley dominical. I don't see a big. It's harder to see a big federal role for this. I think this is more a question of state and local law. Is reinvigorating, where possible, Sabbath rest laws. To be very specific, like it used to be, this was basically the norm. As best, I've looked into this some, I'm working on some research on this, literally dating back to Constantine and his recognition of Christianity. In the Roman Empire, that you've had a pretty consistent tradition in Western civilization of taking Sunday off from commerce. This is a tradition that has roots not only in Christianity but in Judaism. Y aquí lo vemos abogando por el domingo como día de descanso unificado. Pero tan importante como lo que dice es dónde se está llevando esta entrevista. En el Centro de Información Católica de los Estados Unidos, un organismo del Opus Dei, defendiendo la imposición de la ley dominical. Ley que en los Estados Unidos de América lleva el nombre de leyes azules, o Blue Laws, un tema que el día de hoy, cada vez más y más, se lleva el protagonismo de sermones, debates y discursos por todo el país. Yeah, we'll make that law. Sabbath blue laws. Blue laws. A blue law. Blue laws. Blue laws. Blue laws. Sabbath laws on Sunday. But maybe the Sabbath laws. Blue laws. Blue laws. Blue laws. Sunday closing laws. Blue laws. Blue laws meant everything was closed. The blue laws. Blue laws. Blue laws. The blue laws. Maybe Sunday Sabbath laws. The blue laws. Blue laws. Or Sabbath laws. Sabbath laws. Sabbath laws. I remember the blue laws. Stories about the blue laws when these laws are known as blue laws. Blue laws. Blue laws. Remember the blue laws. They have the blue law. They were called blue laws. Sunday blue laws. Everything has to stay closed on a Sunday. Germany still has blue laws. So blue laws were Sunday, everything's shut down. Blue laws in America. Yeah, blue laws still makes a lot of sense. We had blue laws. Remember the blue laws? Any of you remember reading about that at least? Almost every state had what was called the blue laws. Is everything's closed on Sundays. They still have blue laws on Sundays, so everything's closed. The only way to start the return to moral order in this country is by force. It's the only way. We really need to be really ruthless when it comes to the exercise of power. Dice que es necesario ser implacables en el ejercicio de poder. Nada menos que el vicepresidente de Trump, J.D. Vance. Y aquí lo vemos exponiendo en una conferencia de la Orden Franciscana, junto con Chad Pecknold. Escuchemos lo que Chad tiene que decir. The Church on Pilgrimage has this power of purification and perfection, not only for individual souls, though, but rather it is good for cities. It is good for those who sit on their porches. It is good for those who form families. It is good for entire nations and even, dare I say, empires. We know that when we offer ourselves to Him at the